escuchando este testimonio, ¿no? Se me ocurre no hacerle una pregunta, ya como ministro, ¿no?, de la palabra. ¿Es fácil llevar ese ministerio? O sea, ¿ha sido fácil? Bueno, el trayecto antes de no lo fue, pero inmediatamente después de, ¿ha sido fácil todo este trayecto? Mira, déjame decirte... ¿Qué es lo más difícil, por ejemplo, ¿no?, de su ministerio? Lo más difícil del ministerio son dos cosas. La falta de agradecimiento y la traición. Sí. Son las dos cosas más difíciles. Eso da mucho dolor. Yo creo que son de las cosas que el hombre no puede, no se recupera fácil. Y lo otro más difícil son los tratos que Dios tiene con el hombre cuando tiene llamado. Yo he sido tratado en todos los sentidos. Yo me acuerdo, Edgar, que hace 9 meses cuando yo detecté el cáncer de mi hijo, con 19 años, en su brazo. Me acuerdo cuando el médico me dijo, Miguel, me dijo, Bogar, mira, tu hijo tiene un cáncer. Le dije, ¿qué magnitud? Me dijo, es un sarcoma de lo más difícil, de lo más fuerte. Y yo me llevé a mi hijo a Miami y él iba con el anhelo de que se le iba a resolver, le íbamos a hacer un trasplante de húmero. Pero cuando llegué allá, le hice un estudio y salió con metástasis en pulmón, cerebro, en todo lado, con 19 años. Creo que fue el golpe más fuerte dentro del pastorado. Primero, tu ver tu hijo con un cáncer, sirviéndole a Dios. Y segundo, era lo más difícil, tú viendo a la gente sanándose de cáncer y que tu hijo no se sana. En ese momento me imagino que muchas preguntas pasan por la mente, ¿no? Sabe que nunca cuestioné a Dios. Ya. Nunca cuestioné a Dios. Y yo le dije, Señor, no soy quien para preguntarte, pero sí, no te haré preguntas, pero sí sé que voy a esperar respuesta. Amén. Pero creo que fue de los momentos más difíciles para mí como hombre, como pastor. Primero porque cuando mi hijo empezó a entrar en la crisis ya terminada del cáncer, él me preguntaba y entonces yo le decía, ¿cómo quiere que te conteste? ¿Como papá? ¿Como médico? ¿O como pastor? Como pastor. Y había preguntas que me decía, contéstame como pastor, ¿a dónde se va mi espíritu? O me decía, contéstame como médico, voy a morir. Entonces fue bien difícil. Yo creo que lo más difícil de un hombre cuando está en el pastorado es cuando Dios te empieza a tratar para pulirte y para poder sacar de ti lo que Dios quiere sacar en su propósito. Para perfeccionarte. Sí. Edgar, hay dos tipos de llamado en un hombre de Dios. Y es un llamado, hay pastores o hombres que son voluntarios y otros son escogidos por Dios. Los hombres que son escogidos por Dios tienen que pasar por sufrimiento obligatoriamente. Ya. Usted decía, hay dos tipos de llamados, por amor y por dolor, ¿no? No, hay un llamado que es voluntario, que es cuando ya yo no sé hacer más nada, que voy a hacer eso. Ya. Y hay otro llamado que es cuando Dios te llama. Cuando Dios te llama siempre trae algo sobrenatural. Siempre hay algo sobrenatural. Cuando es un llamado voluntario, no hay nada sobrenatural. Tú dices, yo voy a ser pastor y aquí estoy, pongo una iglesia y se acabó. Amén. Sí. Pero cuando hay llamado de Dios, se sufre. Por eso Pablo decía que estaba marcado en su cuerpo. Ya. Pastor, la iglesia ya está en la Romana, ¿no? Nosotros empezamos en Santo Domingo, estamos en la Kennedy, tenemos 6 años. Ahora mismo tenemos una membresía de 3.700 personas. Mucha. En Santo Domingo. Estamos aquí en la Romana, en la García Márquez. En sí estamos en ese local y ya tenemos un mes y medio, 2 meses. ¿Cuánto? No, en el local, él dice. Sí, ok. En este local tenemos como 3 meses, 4 meses más o menos, sí, que estamos aquí ya en la Romana. Ok, ¿y cómo ha sentido usted, no? La Romana es un pueblo que se caracteriza, entre otras cosas, porque tiene un alto índice de personas que son creyentes, que de alguna u otra manera creen en Dios, ¿no? Buscan de Dios. ¿Cómo usted ha sentido, ¿no?, esa presencia de Dios aquí en este pueblo? En la Romana hay muchos cristianos, pero también me he dado cuenta con la gente que está yendo a nuestra iglesia,
que es una gente que viene muy atada. ¿Qué viene? Muy atada. Ok, perfecto. Viene, Edgar, muy atada a una serie de cosas, muy amarrada de hombre a una religiosidad muy fuerte. Y eso no es bueno. Porque Jesús no vino a traer religión. El primer sermón de Jesús cuando salió del desierto, cuando iba a predicar, le dijo, hey, míreme, aquí voy a predicar. Y dijo, arrepentíos. Ha llegado a vosotros, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Y la palabra arrepentido significa cambia tu manera de pensar. Entonces, la persona muy religiosa embauca a la gente, mete a la gente en unas condiciones de doctrina religiosa, pero continúa con los mismos pensamientos y la misma mente. Y a estar con los mismos pensamientos no hay un arrepentimiento claro para que la gente pueda desarrollarse. ¿Qué cambia al hombre exactamente? Al hombre lo cambia Dios. Dios. Al hombre lo cambia Dios. Pero Dios cambia al hombre, pero el hombre tiene que entender que tiene que poner de su parte. Por ejemplo, Edgar, yo no hago nada con hablarte del amor de Dios a ti, ni hablarle del amor de Dios a una persona, si esa persona tiene un espíritu de rechazo, sí, si esa persona tiene falta de amor, si esa persona tiene rencor. Entonces yo primero tengo que sanar tu alma. En tu alma tú tienes 5 características que son tus emociones, sentimientos, recuerdos, voluntad y pensamiento. Sentimiento, emoción, voluntad, recuerdo y pensamiento. Si yo no cambio tus pensamientos, si yo no hago que tú fortalezcas tu emoción y sentimiento, tu voluntad va a estar subyugada siempre. ¿Cómo te hago cambiar? No te puedo hacer cambiar. Entonces yo no hago nada con hablarte de doctrina, de hablarte de mucho amor, si tú mismo no te conoces, si tú mismo no te entiendes, si tú mismo no conoces tus propósitos. Si tú mismo no conoces tu propio llamado, si tú mismo no conoces cuál es el destino que Dios tiene contigo, ¿cómo tú lo vas a encontrar? No puedes. Entonces yo tengo que sacarte dentro de ti el águila que tú tienes, controlando tus emociones, tu alma y tus sentimientos. ¿Dónde está tu alma? El enemigo no puede tocar tu espíritu, que toca tu mente. Era lo que le estaba predicando esta noche al pueblo, de la mente pasiva. Entonces, nosotros tenemos que hacer los cambios. Cuando dice arrepentido, dice cambia tu forma de pensar. Si yo no le hago cambiar la forma de pensar a la gente, ¿cómo le voy a hacer entender lo que Dios quiere para esa gente? No puedo. No. En lo absoluto. Yo tengo, Edgar, en la iglesia en Santo Domingo, jóvenes que tenían 20 de puntos de crack. Y le están sirviendo a Dios. Y no han ido ni a hogar crea, no han ido a ningún sitio. Solamente el poder de Dios lo ha sanado, el poder de Dios lo ha libertado, el poder de Dios le ha sacado la falta de perdón, el rechazo, el abandono, y le están sirviendo a Dios y se han casado y tienen su familia tremenda. Amén. Porque Dios en su soberanía te cambia, Edgar. Pero tú tienes que entender y conocer a ti mismo. El problema de nosotros los cristianos, Edgar, es que no tenemos identidad. No tenemos identidad. Entonces, a tú no tener identidad, se te hace difícil el conocer y entender a Dios, como dice la palabra. Mucho conocemos a Dios, pero poco entendemos a Dios. Así es. Y ahí es donde está el punto. En la romana es tremenda la romana. Hay un potencial impresionante. Impresionante. En la romana nosotros tenemos 4 o 5 meses y ya yo le he hecho la parte básica. Pasaron por liberación, pasaron por sanidad interior. Y yo quisiera estudiar a los jóvenes que me están sirviendo en la iglesia, son impresionantes, con el amor, con el deseo. Pero ¿qué se ha llevado a ellos? A entender quiénes son ellos en Cristo. Imagínate tú, una joven que te llega a la iglesia con 19, 20 años, que fue abusada, manoseada, con problemas de rechazo. Cuando yo le hable del amor de Dios, ¿tú crees que va a entender el amor de Dios? Lo primero que va a decir, ¿y cómo Dios permitió que mi papá me abusara de mí? Así es. Entonces tengo que llevarla a un reconocimiento, a un entendimiento de una falta de perdón, a un perdonar a ese papá para que entonces ella pueda ser libre y entonces pueda entender lo que Dios quiere. Amén. Y ahí es donde está el punto.
Y esa es la clave de la iglesia. Amén. Dios no trajo doctrina. Dios trajo cambio de mente. Se llama, en griego es metanoia. Arrepentido en griego es metanoia. Y metanoia en griego significa cambia tu forma de pensar. Porque se ha acercado a nosotros. Entonces, si no cambiamos la forma de pensar, no vamos a poder entrar en el reino de Dios. Y el reino de Dios es autoridad y poder. Entonces, cuando tú cambias tu forma de pensar, entonces tú puedes entrar en esa autoridad de Dios, en ese poder de Dios. Entonces tú recuperas el dominio que nosotros perdimos. Y entonces ahí tú empiezas a hacer los cambios. Pastor, usted está por aquí siempre está en La Romana, o sea, siempre está presente en la Pues mira, iglesia. yo estoy, sí, generalmente yo vengo los jueves. Los domingos en la noche no, porque me quedo predicando allí en Santo Domingo. Yo predico 3 servicios los domingos. Estoy abriendo ahora también en San Francisco de Macorís. Empiezo la semana que viene en San Francisco de Macorís. Y excepción de los viajes que doy, por ejemplo, ahora ya me llamó el apóstol que tengo que estar con él en Argentina. Me voy el mes que viene a Argentina, luego me voy a Sudáfrica con él. Y pues salgo mucho pero con el apóstol Maldonado, o sea, viajando con él. Pero generalmente estoy aquí en La Romana. Estoy aquí en La Romana.